Muchas gracias. En el año 1971 comienza esta aventura, que el tiempo dirá si valió la pena. En el año... Primero comentarles lo de la zona de confort. Uno cuando está en la panza de mamá, evidentemente está en una zona de confort. Cuando nace pasa a una zona de aventura. Se acaba toda la seguridad. Y esa zona de aventura que es vivir, más vale vivirla con la creatividad de compañera que sin ella, ¿no es cierto? En el año 1979 tomo la primera comunión, y en la primera comunión, en los estudios, lo que aprendí respecto de la creatividad es que estudiar de memoria no sirve para nada, porque estudiar de memoria lo que provoca es un olvido seguro de lo que uno estudia, y en el olvido seguro hay una imposibilidad creativa. Y eso lo quiero relacionar con algo que publiqué en alguno de los libros, que es el triángulo de la disrupción. Uno, para poder crear, tiene que combinar elementos, y si no puede guardar elementos en su memoria, no puede combinar absolutamente nada. Cuanto más guarda en su memoria, cuanto más cosas distintas guarda, más puede combinar. Por eso ustedes ven los puntitos rojos que están uno arriba del otro. Yo digo que combinar agua con agua, desgraciadamente lo que produce es agua. Cuanto más se alejan los puntos entre sí para combinar, es cuanto más disruptivo puedo ser. En el año 1988, un entrenador creyó que yo podía jugar de centrodelantero, de número 9, y eso lo que me enseñó es que a veces los seres humanos tenemos ideas muy estúpidas. En el año 1992 comienzo mi tarea como preparador físico de fútbol. Lo que hacía era seguir todas las pretemporadas que se hacían en Necochea, Vélez, Huracán, en fin, todos los equipos que venían, y yo lo trasladaba a mis equipos de Necochea. Claro, los entrenamientos eran buenos, se podía decir que eran buenos, pero eran los entrenamientos de otros. No eran los entrenamientos de Germán Castaño, eran los entrenamientos del entrenador de Vélez, de los que ya le conté. Entonces ahí un poco que también decido que tengo que empezar a hacer yo mismo, ¿no es cierto? En el año 1994 me hago cargo de una colonia de vacaciones y pasamos a hacer un cambio importante. En esa colonia de vacaciones nos reuníamos todos los días viernes a hacer lo que se llaman lluvia de ideas. Eso lo aprendí más tarde, que existía el brainstorming. Entonces todos los viernes nos juntábamos con los profesores y diagramábamos las actividades para la semana siguiente. La obligación era que no podíamos sacar una sola actividad de los libros. Tenían que ser absolutamente todas creadas por nosotros. Entonces ahí lo que aprendí es que eso, el acto de crear, provoca goce, placer y a la vez eleva la autoestima. Es muy diferente a estar copiando y pegando. Claro que tiene algunas dificultades, como hay que dedicarle tiempo, también hay que tener valentía para implementar lo propio y no caer en una fórmula segura, y por supuesto hay que experimentar para ver si eso va a funcionar correctamente. En el año 1999 me topo con este autor, con Edward de Bono, que escribió una obra maestra que se llama El pensamiento lateral, en el cual pude de alguna forma certificar todo lo que venía pensando. Estaba un poquito cansado de escuchar sobre la inteligencia tradicional, sobre el pensamiento lógico. Yo sentía que había algo más, y ese algo más me lo dio Edward de Bono. En el año 2004 decido lanzarme a la aventura de la creatividad como un emprendedor. Como todo emprendedor de esa época, lo primero que hacíamos era hacer un sitio web. Y con eso creíamos que íbamos a conquistar al mundo. En el año 2005 se produce el nacimiento de mi hija. Y en el nacimiento de un hijo es un hecho disruptivo en la vida de las personas, con lo cual decido que tenía que disminuir mi carga laboral. Yo tenía 7 trabajos y decidí bajar casi a la mitad para tener más tiempo para compartir con mi familia, para compartir con mi hija y para dedicarme a ese emprendimiento que les conté que inicié en el 2004, la carrera como emprendedor en tema de creatividad e innovación. Pero resulta que en el año 2006 habían pasado 2 años y todavía no tenía ni un solo cliente. Porque todos los que creíamos que poníamos un sitio web y todo el mundo nos iba a estar viendo, en realidad nadie te veía si no buscabas alguna forma diferente de poder llamar la atención. Piensen ustedes que es una época en la cual no había redes sociales, prácticamente no existían, entonces decidí crear una newsletter de creatividad e innovación aplicada a la empresa. Una newsletter básicamente es una revista digital que llega por correo electrónico. Entonces pensaba, y acá empezaba a poner algunas estrategias creativas, ¿de qué empresa quiero que me lean?
Y entonces digo, tengo que armar una base, porque ¿a quién le voy a enviar ese newsletter? Entonces buscaba cuál era el patrón de un correo electrónico. Yo ahí le puse como ejemplo jose.perez@necochea.com. En otras empresas era jperez@necochea.com, en otra era sin el punto entre medio, etc. De esa forma yo después lo que hacía era buscaba quién era el CEO de esa empresa. Vamos a suponer que se llamaba Pedro García. Entonces, con el patrón que ya había tratado de descubrir de cómo era la empresa, inventaba el correo electrónico real y lo cargaba a mi base de datos. Entonces yo podía, de esa forma, que cualquier persona en el mundo pudiera leer lo que yo estaba haciendo. Ya me había creado mi propia comunicación. Ahora bien, también quería comunicarme personalmente con esos gerentes de empresas. Y pensaba que tenía que hacerlo de alguna forma original, porque si me dedicaba a la creatividad y la innovación y mandaba un correo electrónico común, no iba a poder ser. Entonces, piensen ustedes, ¿qué es un mail lógico cuando mandamos un correo electrónico? Es el título y el cuerpo del título, ¿no es cierto? Y se envía. Pues yo trataba de verlo por el otro lado. ¿Qué sería un correo electrónico que no es lógico, que es ilógico? Y en un momento se me ocurrió enviar solamente con los títulos. Entonces, ahí les puse un ejemplo. Esto era lo que le mandaba a los gerentes de las empresas, el email vacío, pero todo el mensaje se iba encadenando en los distintos títulos del correo electrónico. Entonces ahí hay uno que se lo dediqué a mi hija, que dice: hola, felicitas, ¿cómo estás, mi niña hermosa? Te amo con locura, hija mía. Fíjense que de esa manera, el que leía el correo electrónico de la empresa no necesitaba abrir el correo. Le invadía su correo electrónico para llamar la atención. Y ya que hablo de mi hija, le voy a dedicar este corazoncito que la tengo acá. Te amo, hija mía. Seguimos. ¿Cuál fue la conclusión de eso? La conclusión fue que uno no necesita ideas gigantes para armarse su propia revolución. Estamos hablando de una revistita muy simple y estamos hablando de cambiar lo que sería el formato original de mandar un correo electrónico. Con esas dos estrategias pequeñas, con esas dos ideas, logré insertarme en el mundo competitivo de la creatividad y la innovación. En el año 2007, en esa publicación había acertijo de pensamiento lateral y le voy a proponer que contesten uno. Le voy a dar 10 segundos nada más, griten si quieren. 2 personas estuvieron jugando a las damas. De 5 partidas, cada uno ganó 3. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Muy bien, no estaban jugando entre sí. ¿Quién lo dijo? Un aplauso. Ahora bien, yo les conté que esa revista hacía jugar a la gente y había CEOs de empresas, armaba una tabla de posiciones y había CEOs de empresas que estaban fascinados con eso, solamente porque les armaba una tabla de posiciones y les llegaba toda la semana. Pero ¿qué pasa? Eso me despertó otra idea, que podía llegar a crear algo personal. Entonces decido crear los acertijos de pensamiento lateral de negocios, una nueva categoría para insertarme. Tenía que convencer a alguien que me la publicara, a un editor. Pues, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan cuando les conté que cargaba los correos electrónicos? Yo ya había cargado el correo electrónico de la dueña de una editorial. Entonces le escribo a la dueña de la editorial que quería presentarle un libro. Pues bien, voy y lo presento, pero ¿qué haría una persona normal cuando quiere presentar un libro? Presentaría un libro, ¿no es cierto? En realidad yo lo que hice, me fui con 5 sobres, nos pusimos en la mesa y la invité a jugar. De esa forma lúdica, entretenida, la mujer se vio en cierta forma sorprendida, vio que los contenidos eran bastante originales y decide que vale la pena publicar el libro. En el año 2008 se publica para toda Latinoamérica, ellos tienen base en México también, el libro El Ideas VIP, casos de creatividad e innovación en los negocios. Los invito a jugar también con este. Dice: una importante compañía multinacional decidió no auspiciar equipos de fútbol, baloncesto ni otros deportes mundialmente populares y optó por transformarse en el principal patrocinador de un conjunto de cricket. ¿Por qué? ¿Ustedes? ¿Por qué? Les doy unas pistas, fue una decisión estratégica. Esto es el libro, sentó precedentes en el mercado, se convirtió en un caso de estudio. ¿Tienen alguna respuesta? Hay que pensar lateralmente. La respuesta es que la decisión de Pepsi de patrocinar un equipo de cricket fue tomada en el marco de su estrategia para consolidarse en Pakistán, donde es líder en ventas, ya que ese deporte es uno de los favoritos del país. Claro,
Uno cuando lee el acertijo lo primero que hace es pensar en su propio país. Pensar lateralmente solamente me permite pensar que no se trataba de Argentina y cerca mío. En el año 2010 ya teníamos prácticamente todo arreglado para salir con un segundo libro. 2 o 3 meses antes me dicen que el libro no iba a salir a la venta. Lejos de quejarme, lejos de ponerme en una posición negativa, decido contestar ese correo electrónico y les envío 25 propuestas diferentes para que el libro finalmente pudiera ser publicado. Me dicen que lo van a analizar con el comité editorial y a los 15, 20 días me llega una contestación donde dicen, recapacitamos, el libro lo vamos a publicar tal cual estaba en el formato original. De ahí lo que aprendí es que cuando uno piensa en 25 propuestas, ¿no? De ahí lo que aprendí es que uno cuando ofrece un abanico grande de posibilidades, hay muchas posibilidades de generar empatía con eso. En alguna la otra persona se va a aprender. Cuando uno ofrece una sola idea, no le gusta y se terminó ahí, ¿verdad? En el 2011 entonces se publica el libro Gente Positiva, Gente Negativa para toda Latinoamérica. Pero en el 2011 también asumo como funcionario municipal en el área de innovación de la Municipalidad de Necochea, con algunos programas más o menos exitosos, como puede ser la Feria de Emprendedores, como pudo ser Mentes Creativas, o las escuelas de niños inventores que habíamos creado. También ocurría lo siguiente, yo escuchaba mucho la queja acerca de que Necochea se había quedado sin su postal. Que Necochea se había quedado sin su postal, que Necochea se había quedado sin su postal. Entonces se me ocurrió desarrollar un concepto que es el reloj gigante, inspirado en el cucú de Carlos Paz, que cada hora giraría y vertería el contenido. Sería un reloj gigante en la arena para la playa, de tierra en el Parque Lilio y de agua en el río Quequén. Y cada uno de esos relojes estaría con una pequeña oficinita de turismo en el cual los turistas pudieran averiguar sobre las experiencias que se pueden hacer turísticamente en cada uno de esos lugares. En definitiva, el concepto es 3 relojes, 100 experiencias. Por supuesto que eso no se pudo llevar adelante porque ustedes saben cómo es la vida en la función pública, a veces es muy cortita, y en el año 2013 se terminó esa aventura y rápidamente, otra vez sin quejas ni protestas ni nada, decido continuar con mi camino y me pongo a hacer el máster de Innovación y Desarrollo Emprendedor. En el año 2014, entre medio, decido ayudar en la preparación de un boxeador y lo entrenamos con distintas actividades bastante fuera de lo tradicional. Boxear contra 2 a la vez, golpear una bolsa donde estaba la cara del oponente, tenía que estar buscando permanentemente cómo pegarle al oponente. Le tirábamos una pelota y él tenía que boxear y perceptivamente tenía que encontrar la pelota y sacarla del ring. Hicimos básicamente lo que hoy se habla mucho como entrenamiento neurocientífico. Preparamos a ese boxeador por arriba de cómo se lo prepara en la media. En el año 2015 se publica el segundo libro, El Pensamiento en Montaña Rusa, que básicamente es una concatenación de lo anterior, que cuando se rindió para tener el titulado del máster en innovación, el contenido de ese máster fue a parar al libro. Ahí lo que aprendí es que la originalidad llama la atención, pero no siempre es tan buena si no facilita las cosas al otro. ¿Por qué? Porque el libro fue escrito sin ningún capítulo. Es desde el principio al fin y no hay capítulos. Entonces la gente me decía que el libro estaba bueno, que el contenido estaba bueno, pero que le había dificultado mucho el trabajo. Entonces la originalidad muy bien, pero tampoco complicarle las cosas al cliente. En el año 2017 ocurre lo siguiente, me viene como un eureka a la cabeza. Yo desde el año 92 ya era entrenador, profesor, desde el año 2004 me estaba dedicando a los temas de creatividad e innovación y nunca había podido unir las dos profesiones. Tardé muchísimos años en darme cuenta que podía hacer algo uniendo los dos caminos. Entonces decido escribir, averiguo, no había ninguno en el mundo, averigué en varios idiomas y decido escribir el primer libro de creatividad e innovación aplicada al fútbol. Este libro, que es mi cuarto libro, también me permitió comprender lo siguiente, que yo estaba compitiendo como consultor en temas de creatividad e innovación en la empresa con cientos y miles de consultores. Y cuando me voy al otro camino, prácticamente estaba compitiendo solo,
porque no había nadie en ese escenario compitiendo. Entonces eso lo que nos ayuda a entender es que uno tiene que encontrar un nicho, tiene que encontrar un espacio, un lugar donde se pueda mover de forma novedosa. En el año 2018, gracias a eso, trabajo con un entrenador de la Liga Profesional Japonesa y con él también hicimos unas cuantas locuras. Tenía que levantarme a ver los partidos de él a las 2, 3 de la mañana porque hay 12 horas de diferencia. Y hicimos algunas locuras como por ejemplo parecidas a las que hicimos con el boxeador. Jugábamos partidos, los titulares contra 16 suplentes, entonces si esos titulares podían jugar bien contra los 16 suplentes, evidentemente el día domingo que competían para ellos iba a ser mucho más fácil. En el año 2019, ahora, lo que estoy haciendo, estoy asesorando un grupo multimedios, TV, radio y diarios, y la primera determinación que tomé cuando empecé a trabajar con esa empresa era que había que escuchar a la gente, las ideas de la gente. A todos nos gusta que nos escuchen, ser tenidos en cuenta. Entonces desarrollamos una aplicación en la cual los empleados de la empresa permanentemente están volcando ideas, a veces disruptivas, a veces no tanto, para que esa empresa mejore. Las organizaciones están llenas de ideas, porque están compuestas por personas y a las personas les gusta mucho crear. Fíjense ahora el camino como corrió, ¿no? De copiar como preparador físico a empezar a crear en la colonia de vacaciones, eso me llevó a emprender en creatividad, eso me llevó a producir la newsletter, eso me llevó a escribir los libros y los libros me llevaron a la asesoría. Y no hubo grandes ideas en el medio, no hubo genialidades en el medio, hubo pequeñas ideas, porque las pequeñas ideas también valen. Para el futuro, ¿qué queda? Bueno, voy a ver si puedo insertar algunos juegos de mesa que creé en las góndolas de las jugueterías. He creado un método de preparación para fútbol infantil que lo voy a ofrecer de forma gratuita a través de mi sitio web para todos aquellos entrenadores que son papás y que necesitan formación. Quiero hacer mi contribución y la quiero hacer gratuita. Y muchas otras cosas más. La idea es seguir tirándome de palomita a la aventura creativa. Muchas gracias.